Muy buenas, ya es el tercer día aquí en la Comic Con. Esto está siendo un exitazo. Esta charla que voy a dar hoy va a ser sobre bestiario medieval. De nuevo un saludo a todo Gijón y a todos los participantes y a todos los asistentes y a las asistentas de Comic Con. Besos. Ya podemos empezar. Y bueno, voy a empezar presentándome y voy a seguir un poco la chuleta que traigo porque no me quiero extender más de la cuenta y tampoco quiero que se me pase decir ninguna de las cosas que preparé porque me parecen bastante importantes, ¿no? Lo primero de todo me presento, soy Begoña y bueno, es un placer para mí estar aquí presentando a Antonio García Llerán, que de sobra conocido por todos nosotros. Y bueno, pues es un placer para mí porque no solo le profeso una gran admiración personal, sino porque también compartimos, en cierto modo, campo de estudio. Él, doctor en Bellas Artes, desde una posición más activa que pasiva, crea arte. Y yo, como historiadora del arte, trato de observar y analizar pues, el arte de estos creadores, ¿no? O al menos lo intento. Además, en el caso de Antonio, no solo es un creador, sino que también es un gran divulgador. Y esto es uno de los aspectos en los que querría hacer hincapié antes de cederle la palabra. La difusión de la cultura tiene una importancia crucial. Si bien es cierto que definir qué es arte y qué no, y sus límites son bastante difusos, sí creo que a pesar de ello, que el arte no se entiende, o casi podríamos decir que deja de serlo, sí carece de una dimensión social. Esto constituye, a mi ver, uno de los defectos de la investigación universitaria en general y del campo de las humanidades en particular, y me refiero a nuestro hermetismo. El rechazar ya de antemano ciertas manifestaciones artísticas o a ciertos artistas por alejarse del academicismo, no entendido ya como en el siglo XIX, pero sí con el mismo sentido de excepcionalidad y segregacionista, en cierto modo, ¿no? Yo me pregunto siempre, ¿de qué sirven los avances teóricos y los debates en congresos y simposios universitarios si después no tienen el impacto suficiente, si es que lo tienen, en la sociedad? Antonio García Llerán ha traspasado esa barrera, en mi opinión, de manera brillante, formándose y especializándose en primer lugar en el campo del arte para después desempeñar una tarea divulgativa excepcional. ¿Y por qué? ¿Por el hecho de ser youtuber? Pues yo creo que no. Eso tampoco hoy en día es algo novedoso ni rompedor, al menos en los últimos años. ¿Dónde está lo rompedor, en mi opinión? Pues en haber conseguido acercar el arte y a los artistas a todo el mundo, en un idioma a todos comprensible y con un discurso siempre apasionado, y que es donde se encuentra la clave, yo creo, de su éxito. Esto sí que es rompedor, conseguir más de 900.000 suscriptores en su canal de YouTube dedicado a hablar de arte en una sociedad cada vez más materialista, cada vez más carente de valores fundamentales, y en la cultura y las humanidades hace tiempo que dejaron de ser un cero a la derecha para ser un cero a la izquierda. Dicho esto, voy a ceder la palabra a Antonio, que es a quien todos hemos venido a escuchar hoy y que nos va a hablar de los bestiarios medievales, todo un mundo de fantasía que nos va a hacer darnos cuenta, sobre todo, que esos mundos fantásticos de videojuegos y de películas pues no son tan novedosos como a primera vista puedan parecer, ¿no? Antonio, cuando quieras. Gracias. Bueno, nada, muchísimas gracias por venir, muchas gracias de verdad por haber hecho esto, porque es verdad que en el mundo de YouTube cada vez menos, pero sí se tiene todavía mucho prejuicio, ¿no? A mí cada vez que me dicen, me van a hacer una entrevista o algo, me dicen, ¿cómo te pongo? Digo, ponme doctor en Bellas Artes y youtuber. Digo, ponlo, porque creo que el YouTube es como el mundo entero, ¿no? O sea, hay de todo, como en la vida, como en la... Pero parece que se tiene un estigma de los youtubers, pero bueno, afortunadamente creo que eso está cambiando. Hoy, esta es la tercera y última charla que he venido a dar aquí, y os voy a hablar de un tema que a mí siempre me ha interesado mucho, porque es un tema completamente fantástico. Voy a hablar de cosas que no existen, pero que durante muchísimos años, y todavía hoy, hay gente que cree que estas cosas que vamos a ver hoy pues son reales, ¿no? Y bueno, el bestiario medieval, la fantasía de lo grotesco. ¿Por qué digo de lo grotesco? Porque efectivamente muchas de
los seres que vamos a ver aquí se consideran grotescos, porque lo grotesco es lo que no se acerca a la norma, lo que no se acerca al canon, lo que si tú tienes un ojo más grande que otro, eres grotesco, ¿no? A mí me encanta la palabra grotesco. Yo sé decir, qué grotesco eres, digo, gracias, ¿no? Me gusta, porque es ser diferente, ¿no? Y yo creo que lo vamos a ver también aquí, tiene mucho que ver con el concepto que hoy día se está popularizando también mucho, que es los frikis, ¿no? Los frikis somos los diferentes, y eso tiene hoy día un valor cada vez más grande. La especialización también, ¿no? Y claro, pero ¿qué es un bestiario? Pues simplemente un catálogo de seres que algunos existen, otros no, que vamos a ver que en la época... Bueno, vamos a ver que no hemos cambiado prácticamente nada, en nuestra visión del mundo. En la época medieval vamos a ver cosas como este dibujo de estas sirenas, ¿no? O sea, una señora con dos colas, con una corona, ahí flotando, y claro, como está dibujada, todo el mundo pensaba, no, esto existe, esto está en el mar, como no lo veo, y me lo ponen aquí y me lo dicen, existe la sirena, o sea, ya ves tú. Pero bueno, aquí hay dos conceptos de los que a mí siempre me ha interesado mucho, de los que hablaba Remo Bodei, un filósofo, y decía que había una diferenciación muy clara entre imaginación y fantasía. La imaginación, según Remo Bodei, es aquello que hace que tu mente seleccione dos elementos, cualquiera, ¿no? Y cree una imagen posible. Eso es la imaginación. O sea, tú tienes un caballo y un hombre, pues montas al caballo en el hombre. Al hombre al caballo, pero también se puede hacer al contrario, pero es más complicado. Pero montas el hombre al caballo, pues tienes mucha imaginación, ¿no? O pones al hombre al lado del caballo. Pero claro, el bestiario medieval, ahí se da la fantasía, que es lo más maravilloso y lo que a mí más me interesa. Como ya dije en una de las charlas, los seres humanos vivimos de aquí para adentro, no de aquí para afuera. Lo que nos ocurre día a día, nos ocurre porque nos ocurre en la cabeza. No ocurre... Aquí ocurren cosas, pero seguramente cada uno de vosotras me está viendo ahora mismo de una manera distinta, está pensando una cosa de mí, otro... O sea, que no existe una realidad única. Y en esto tiene mucho que ver, como digo, la fantasía. Tú coges un hombre y un caballo, ¿qué hace? Un centauro. Y te quedas tan pancho, un centauro, medio torso de hombre, cuerpo de caballo, que aquí el cuerpo de caballo parece medio de león, así extraño, pero esto, que además, si empiezas a escarbar en la historia, ves que viene de los griegos, y más que de los griegos, también viene de India, y viene de textos muy antiguos, y de sus variantes, esto se ha dado siempre en el ser humano. Bueno, ¿y qué genera esto? Pues imágenes diferentes porque no se parecen a nada que el ser humano pueda ver, imágenes imposibles, como esta, ¿no? Fíjate, un centauro, parece que le da un pañuelito a un señor, y esto, que lo hacían los artistas de la época, al verlo en los manuscritos, pues lo tomaban por bueno. Pero ¿qué pasa? Que aquí entra el concepto de identidad. Cuando tú realizas un dibujo y tú lo aceptas, aunque el dibujo sea esto, fijaros, o sea, una cabeza de un hombre, no sé, con dos orejitas, con este cuerpo que parece peludo, una cola que no se sabe muy bien de qué es, porque también pasa otra cosa. Estos dibujantes, estos artistas que hacían los dibujos, los bestiarios, decían, tiene usted que dibujar un león, y no habían visto en su vida un león, no sabían cómo era un león, y decían, sí, pues es así asado, así que dibujaban algo que ellos imaginaban que era un león, y por eso vemos esos leones tan extraños, con esas caras humanoides, que ahora vamos a ver, parecen personas, hombres, no sé, o esto, ¿no? El centauro con la flecha, que a mí tanto me interesa a nivel plástico también, porque fijaros que ahora mismo, si fuésemos gente lógica, saldríamos corriendo de aquí. O sea, es que estáis viendo a un señor azul. Tú imagínate que eso sale por aquí ahora. Sale por aquí esto. Un señor azul,
con una flecha y un arco más grande que él, o sea, que tiene una fuerza brutal, es medio hombre, medio caballo, y es un azul más intenso, y le va a disparar una flecha a otro que ya veis cómo es. O sea, imaginaros cuando no existía prácticamente nada de información y te decían, mira, que existen los centauros, mira, te lo he dibujado y lo he visto, te pueden decir eso, después era mentira. Pues imaginaros el terror que tienen que sentir y, claro, y el poder que tenían también los que hacían esto. Pero bueno, ¿de dónde vienen estos seres? Pues ya digo, vienen de siempre, vienen de la imaginación del ser humano. Si vamos a obras básicas griegas y romanas, pues ahí están todos estos seres maravillosos. Si vemos los manuscritos iluminados, también te los encuentras con diferentes variantes, que los vamos a ver ahora. Un dios egipcio que es un hombre lobo, ¿no? O sea, esto es un perro, un hombre perro, el hombre perro lobo, el primer hombre lobo pues podía ser, pues este. O sea, y ahora decimos, que salió la última película de la no sé qué, ¿no? Los hombres lobos, qué original. Pues mira, chica, no es tan original. Los dioses indios, que tanto me gustan a mí. Ganesh es un hombre elefante, que tiene una cabeza de elefante, que en India, cuando yo fui la primera vez, me quedaba alucinado porque entraba en unos templos impresionantes, muy kitsch, también te digo, pero impresionantes, y veía una escultura de un señor gordote así, con una cabeza de elefante, y la gente ahí rezándole, y yo decía, pero por Dios, después es verdad que lo tomas con, dice, pues nosotros, porque le rezan a un crucificado también, ¿no? Que está chorreando de sangre, que no sé yo qué es más, pero bueno, con todo el respeto a los católicos y a todos, ¿no? Si es que existe alguno todavía. Bueno, por supuesto, el libro, uno de mis libros favoritos también de los viajes de Marco Polo. Es que si no habéis leído ese libro, lo vamos a ver al final, léeroslo porque es pura fantasía, pero claro, ese libro es de finales del siglo XIII, principios del XIV. Pero es que durante muchísimos años los viajes de Marco Polo se daban como algo veraz. O sea, te decía Marco Polo, bueno, pues yo he ido a las tierras de la India con Genghis Khan, que decía, él, vamos, estaba escrito, ¿no? Y me he encontrado una raza de hombres que no tienen cabeza, ¿sabes? Que tienen dos ojos aquí y una boca aquí, y son la raza de los no sé qué. Y todo el mundo, vaya como en la India. Era así, y lo creían. Que vamos a ver que todavía hoy nos pasa. Bueno, en la Biblia, por supuesto, ¿no? Este es el dios Ganesh. A mí me gusta mucho sabéis que me gusta mucho la fantasía, y evidentemente yo no creo que hay un dios que es un elefante gordito con todas las joyas, con una rata abajo y todo esto. Pero me fascina el pensar que hay gente, muchísima, que cree que esto es real. O sea, que dios Ganesh, además que tiene una historia que a mí me encanta, como es el inicio de los cuentos para niños, en realidad. Pero que gente de todas las edades se la cree. ¿Sabéis que dios Ganesh está Shiva en la trilogía, en la trinidad, digamos, india? Está Brahma, que es el dios creador, está Vishnu, que es el dios mantenedor, y está Shiva, que es el destructor. Lo cual lo veo muy lógico. O sea, tú creas algo, tú creas el mundo, Brahma crea el mundo, hay un dios que es el dios del amor, que es el que lo mantiene, y Shiva lo destruye para que Brahma pueda seguir creando cosas nuevas, el otro mantenerlo. O sea, me parece muy lógico, ¿no? Pero claro, ya empiezan estas mitologías maravillosas y fantásticas en las que Ganesh, por ejemplo, tiene una historia, la historia de por qué tú ves esto y dices, pero ¿por qué este señor tiene una cabeza de elefante? Y dice, pues yo te lo voy a explicar. Pues resulta que Shiva, que es el dios destructor, que es uno de los más queridos en la India, junto con Ganesh, se casó con Parvati, ¿no? Y Shiva es un poco como el hippie, digamos, de la India. O sea, tiene el pelo largo, va vestido con un traje de leopardo, está de color azul, porque está medio muerto, medio vivo, porque dieron un veneno, pero su mujer se le metió en la garganta para que el veneno no pasase
y consiguió salvarlo, pero está medio muerto, medio vivo. Una historia muy guay. Pues resulta que la mujer también tenía como poderes adivinatorios, ¿no? Y ella sabía que Shiva iba a matar a su primogénito. Hasta ahí de acuerdo. Entonces Shiva dijo, oye, Parvati, que me voy al monte a meditar. Y dice, pues vete. Se fue no sé cuántos años, un montón. Y claro, en ese tiempo se quedó embarazada, tuvo a un chico completamente normal. El chico era guerrero, como el padre, era un guerrero, creció muy bien, creció fuerte, tal. Y un día le dijo la madre, dice, mira, me voy a bañar, ¿sabes? Aquí. Entonces, quédate en la puerta y venga quien venga, no lo dejes pasar. Vamos, aunque te lleve la vida en ello, no lo dejes pasar. Total, que ella sabía que bajaba de la montaña su padre, Shiva, ¿no? Y cuando baja y dice, oye, ¿dónde está Parvati? Aquí, pero usted no puede pasar. No sabía que era su hijo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No puede usted pasar. Ahora, pum, pum. Se empezaron a pelear, claro. O sea, Ganesh era hijo de Dios, pero el otro era el padre. Cogió una espada y le cortó la cabeza al chaval. Y entonces entró y le dijo, yo lo estoy contando un poco coloquialmente, esto en la escritura está de otra manera, que no lo entendáis. Oye, que mira que había un tío en la puerta que no me dejaba entrar, nada, que lo he tenido que matar. Y que pues han matado a tu hijo. No, claro, el otro lo hizo así, no, y se imaginaba el Dios. Total, que en esos momentos en la India suele aparecer un sabio del cielo que le da la solución cuando hay cosas muy, muy trágicas. Y bueno, vino el cielo y dice, que he matado a mi hijo, mira que está aquí, que yo no sabía que era mi hijo, le he hecho las pruebas de él y efectivamente es mi hijo, en fin. Entonces le digo, mira, baja a la tierra, al primer animal que veas le cortan la cabeza, pero rápidamente se la pone y así revivirá. Efectivamente, bajó a la tierra, le cortó la cabeza a un elefante, que fue lo primero que vio, se la puso, pum, ahí está Ganesh. Ya. Y es una historia muy bonita, a mí me encanta, evidentemente, pues no, porque soy cooperar y todo, claro, si eso fuese verdad, habría que hacer una cosa, y hay auténtica fascinación por este tipo de cosas. Si lo hay en la India, lo hay en Europa, lo hay en Asia, por supuesto, en todo el lado. ¿Qué pasa? Pues que, si lo reflexionamos, en la Edad Media había mucha falta de información. Claro, la falta de información hace que tu propia cabeza complete esas cosas. Y decía, pues como no... Aquí, esto puede ser una arpía perfectamente. Pues una mujer pájaro, tal, no la he visto nunca, vale, pues me lo creo porque mi cabeza, a través de la fantasía, genera eso, ¿no? Pero claro, ¿qué ha pasado en la época contemporánea? Pues que tenemos sobreinformación. O sea, ya googleamos lo que sea y sabemos muchísimas cosas, mucho más que antes. Pero ¿qué hacemos? Pues lo mismo, seguir con la fantasía. Crear aliens. No, ahora los extraterrestres. Ah, ¿pero has visto alguno? No, pero son así, son así. O sea, mira cómo te lo dibujo. Ya te lo hacen en 3D, te lo sacan... O sea, te hacen películas, lo cual antes eran manuscritos, ahora son películas. Que es que realmente te lo estás creyendo, que eso es real. O sea, que digamos que me doy cuenta que el ser humano estamos haciendo siempre exactamente lo mismo y generando imágenes nuevas, como es esta, tan maravillosa, por otro lado. Y seguimos con la fantasía, porque creo que sin fantasía al final no podemos vivir. Después ya están los memes, que es la fantasía máxima, ¿no? Alien y Predator jugando al tenis. Ya empezamos con la WhatsApp o Alien y Predator. Bueno, esto es otro meme. Y seguimos en esto. Seguimos haciendo bestiarios, en este caso no son medievales, pero cualquier puede puesto este por ponerlo, ¿no? Master Hunter World, te encuentras estos animales que muy bien podían estar en manuscritos pues de la época del siglo XII, perfectamente, no dibujados con tanta verosimilitud, vamos, también como aquí anatómicamente y todo, pero ¿por qué no?
Y al final son eso. Son piel de lagartija, parece, cola de dinosaurio, espinas parece de puercoespín, pero doblado. O sea, al final es usar la fantasía para generar otros como este, ¿no? Esto es un dodo. Bueno, ¿qué pasa? Que claro, en el siglo XII se popularizó, empezó a popularizarse el bestiario medieval. Os he puesto esta imagen, que es de Isidoro de Sevilla, para que os deis cuenta de cómo entendía. Esto es un mapamundo. No, ahora pensamos en el terraplanismo y todo eso. ¿Terraplanismo? Bueno, pues fíjate antes cómo pensaba Isidoro de Sevilla, que era muy considerado, porque además era un sabio y tal. ¿Qué pensaba él que era el mundo? Pues esto. Claro, no va a pensar que hay dragones que vuelan y hay... Bueno, por supuesto. Esto simplemente lo he puesto para que veáis que a mí estas divisiones no me afectan. Tampoco me aportan mucho, pero os lo pongo. Pues en 1928 este señor pues hizo bestiario en 4 familias, tal. Bueno, lo hizo en 1928, pero a lo mejor otro saca otra y cambia las cosas. Pero bueno, para que veáis que hay muchos estudios sobre esto y hay diferentes bestiarios que al final todos beben de todos, ¿no? Lo vamos a ver. Y claro, esto es lo que os decía antes, ¿no? Otro meme, cuando el pintor solo sabe dibujar a un caballo de perfil, ¿qué coño son? ¿No? Dice este otro. Esto lo pongo para ilustrar lo que he dicho al principio, que estos dibujantes no sabían ni siquiera cómo tienen que dibujar ni las proporciones que tienen que tener. A lo mejor, pues eso, un ave fénix. Dice, un ave fénix, sí, es así, o sea, dibújala así. Y por eso a veces te encuentras esto, ¿no? Bueno, esto ya es un esfuerzo. Parece como un huevo con la cabeza de un caballo, ¿no? Y 4 patitas. Bueno, el amigo Conrad, hizo un libro que también tiene mucha culpa, no es culpa, sino que contribuyó mucho a este imaginario porque hizo 4 volúmenes metió animales reales y también animales imaginarios, todos en el mismo saco, diciendo, oye, esto es la historia natural, ¿no? Metió minerales, plantas, ¿y cuáles fueron sus fuentes? Pues todas. O sea, el Antiguo Testamento, Aristóteles, Plinio, el folclore de los bestiarios medievales, lo metía todo. Pero como era un estudioso y como tampoco había gente que le dice, oye, esto no es así, esto es una fantasía, pues te encontraba con seres tan maravillosos, por ejemplo, como este, ¿no? Que bueno, puede ser una sirena, una especie de sirena, un ser con las pinzas parece de cangrejo. Siempre el hecho de dibujarlo, y lo vamos a ver también más adelante, grotescos, es porque le daban el cariz de que eran malos, eran malvados. Como no lo conocían, lo que no se conoce es malo. Eso para empezar. Y esto de dibujarlos así, no dibujarlos amables, es porque eran bichos malos, ¿no? Y como te lo dibujan así, pues te da miedo, entonces sabes que son malos, ¿no? O este que me hace mucha gracia, que yo no sé, te lo juro, más que lo miro, tiene 3 peras ahí abajo, tiene una especie de cabeza de un león, el culete así ofrecido, no sé, el culete digo, pues, 2 huevitos así, digo, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? ¿La oreja ahí abajo? Claro, lo que digo, que no... Me hace mucha... O sea, no entiendo la postura. Eso de por qué está así. Y luego, claro, te encuentras dentro de ese mismo libro cosas como dragones de 7 o 8 cabezas con coronas, que ya ves tú con qué mano se ponen estos dragones a las coronas, pero como digo, cuando se dibuja se le da entidad, y cuando se le da entidad te lo crees y ahora tú te imaginas que esto existe, ¿no? Y por supuesto, donde había más fantasía era en el mar. O sea, el mar era lo más desconocido. Mientras más desconocido, más te inventas. De hecho, hay libros que también a mí me encanta ese tipo de publicaciones que se están saliendo mucho ahora, de mapas antiguos que iban los señores con los barcos y... Uy, casi tiro el agua en el ordenador.
y te hacen el mapa mundi de lo que iban encontrando. Pero claro, ¿quiénes dibujaban estos mapas? Los artistas, los artistas plásticos. Y se ha descubierto que en muchos de esos mapas hay islas inventadas que tienen el nombre de la mujer del artista. Le decía, pues yo te iba a poner aquí tu isla. Esto es real. Y le ponían María José, mira, esta isla se va a llamar la isla de María José porque te la dedico a ti. Y en mapas de navegación que después se llevaban los marineros en los barcos, decían, oye, ¿y la isla María José dónde está? Dice, pues aquí viene. O sea, que es que tiene que estar aquí. Y luego se daban cosas como una isla, creo que era, a lo mejor me equivoco en algo, pero una isla que eran de los 7 monjes o 8 monjes, no sé, era una cosa así, que se inventaron, que en la época de la desamortización entre España y las Indias, lo que supuestamente eran las Indias, había en medio una isla que habían ido 7 o 8 monjes mágicos, porque eran mágicos ellos, y en esa isla tenían el suelo, todo era oro. En esa isla los monjes tenían cada uno pues una fortificación, una historia así, pero cuando muchos marineros pedían subvenciones a los reyes para encontrar esa isla. Claro, el suelo es de oro. Yo esto quiero encontrarla y quiero... Y le decía, que suelo es de oro, ¿cuánto quieres? Toma, te pongo un cheque ahora mismo aquí de la época y te lo... Y claro, cuando no la encontraban decían, no, es que los monjes son tan mágicos que cuando aparecen los barcos la isla desaparece, se hace invisible. Chicas, o sea, son cosas así, ocurrían tan fantásticas y viendo esto, pues ya lo veis, estos seres que están sacados de la imaginación de los dibujantes. Bueno, otro, Ulises Aldrovandi, ¿no? El padre que se conoce como el padre de la historia natural, y tiene esa enciclopedia de referencia, son 13 tomos, se publica póstumamente en el siglo XVII tal, y claro, también es lo que hace de ver de los que antes lo habían dicho, ¿no? Pero sin tampoco investigar lo que tenía que haber investigado. Y te encuentras, además de que son unos dibujos bellísimos, textos, pero claro, hicieron creer a muchísima gente durante mucho tiempo que estos eran seres que existían en la realidad, ¿no? Pues esto, mira, un león con la cabeza de un ciervo aquí, con perilla, ¿lo veis? Que es muy importante que tenga perilla. O esto, los amigotes. Mira, venga, vamos a hacer una huelga ahí en el mar. Venga, huelga en el mar. La sirena y el sireno. Pero claro, también pasa una cosa, que este tipo de imágenes, si también investigo un poco, ahora os voy a enseñar una imagen que un poco, no es que sea desagradable, pero para que lo entendáis. Estas sirenas, ¿no? Estas sirenas también tienen su origen en deformaciones del cuerpo humano que salen. No, esta no es una deformación, esto parece un párrafo, pero estas cosas que sí son reales y a través de esto también incentiva mucho la imaginación. Sabéis, ¿no? Que todavía pueden nacer niños así con las dos piernas unidas y se parece mucho a la cola de la sirena. Todo esto, por ejemplo, aquí se ve como una desgracia, pero depende de dónde esté. En India, cuando nace un niño con 7 piernas, o 6, lo que sea, creen que es un dios y tiene una vida magnífica. Es así. Y aquí, cuando nace un niño así, hay que separarlo, ay, por favor, esto no puede ser, porque no aceptamos lo grotesco o no aceptamos lo mágico o lo que sea, ¿no? O queremos que todos seamos iguales. Ya está. Es una cosa que tenemos que mirárnoslo, pero bueno. Entonces os voy a enseñar algunas de dónde vienen algunos de estos seres que os sonarán y todavía hoy día los seguimos utilizando. Pero bueno, la sirena, esto que veis aquí es una sirena. O sea, la sirena en su inicio era un rostro o torso de mujer y cuerpo de ave.
Esto era, y esto como sabéis, es una estatua funeraria del 370 a.C. Y claro, se le atribuyen, son las que atan, desatan y encadenan. En la Edad Media y todo esto, ya se cambia a su aspecto pisciforme y eran las que, ya sabéis, ¿no? Las que tienen un canto melodioso, atraían a los navegantes y después pues hacían lo que fuese con ellos. Bueno, lo desviaban, eran malvadas. Entonces, claro, todos los seres estos vamos a ver que son malos. O sea, sirena, mal. Esto mal, todo. Aquí vemos también una imagen de una sirena, claro, que la ponen en una vasija, Ulises aquí amarrado, pues entonces tiene que ser. Y ya en la época medieval, claro, ¿por qué pone este tipo de pecho, no? ¿Por qué pone esta cara así? Por eso mismo que hemos dicho antes. Y ya se van inventando cada vez más sirenas con dos colas, y vemos cómo en una ilustración, fijaros, he puesto esto, son dos ilustraciones diferentes, pero cómo se copian unos a otros, se hacen variantes, pero exactamente es lo mismo. Cuando esto no lo han podido ver en su vida, ¿sabes? En su vida no existe, que sepamos. Claro, ya en el 1900 empieza a romantizarse esta idea de la sirena. Yo lo que he visto que históricamente estamos en una época en la que o no aceptamos lo grotesco porque nos da miedo, o porque no queremos sufrir supuestamente, pero vamos a ver que en la época medieval, lo estáis viendo cómo eran, ¿no? Los bichos, eran unas cosas fantasmagóricas todo. Y vamos a ver cómo a lo largo de los años, ya en el 1900, mira qué sirena te pinta. O sea, Waterhouse, una sirena bella, así virginal, peinándose, ¿sabes? Falta hacerse un mencaje a la sirena. O esto, ¿no? John Collier. La sirena se va dulcificando. Sin embargo, claro, fijaros el contraste de esta sirena de estos capiteles con la que hemos visto antes. Y hay que diferenciarla de las arpías. Había toda una tipología. Las arpías, esto si te enseño esto, dices, esto es una sirena, ¿no? Porque tiene cuerpo de ave y cabeza de mujer, que por cierto, también pensad que todo este machismo que tenemos metido aquí dentro, arpía, no arpío, sirena, no sireno, mala la mujer. Eso a ver si nos lo vamos quitando ya, porque esto cuando vemos todo este machismo que hay es porque incluso en el imaginario fantástico nos lo han metido. Y las arpías ya... O sea, la sirena eran malas, atraían a esto, pero las arpías pues directamente se comían a los niños. O sea, estas estaban creadas por Zeus, ¿no? Para castigar, además eran muy malvadas para castigar a Fineo, que claro, que contaba más de la cuenta, ¿no? Pues Zeus le dijo, pues te dejo ahí en una isla y tiene mucha comida, toma, come. Y cuando iba a comer, venían las malvadas arpías y le destrozaban la comida, la ensuciaban y nunca podía comer esos manjares. Y ya digo, no solo eso, sino que se le atribuían cosas como que eso, comían los niños, que... La diferencia es que las arpías eran más malas que las sirenas, siendo al principio iguales, diferencias, ¿no? Son más crueles, más feas, claro, mientras más feas, más malas. Que eso es una cosa que yo creo que incluso hoy día la diferencia se está valorando. O sea, hoy día ya lo bello y lo feo, lo grotesco, pienso que, no sé, bueno, por lo menos en mi mundo sí, eran repugnantes y terroríficas. ¿Lo ves? Se alimentaba de la carne y la sangre humana y sobre todo de los niños. Esto para meternos miedo. Pero ¿qué ha pasado hoy día? ¿Qué es la sirena? ¿Qué es la sirenita? O sea, ya Disney ha cogido esto y ha dicho, no, ahora ya la sirena va a ser una cosa dulce, una niña que con unos colores, incluso los colores que usan. Fíjate cómo son, todos colores pastel, que baila, que tal, ¿no? Tiene su príncipe, hombre, ¿cómo no? ¿Cómo va a tener su príncipe? Lo cual también es muy machista por otra parte, porque claro, la coja a ella, sosteniéndola, bueno, pero eso es otro tema, eso es otra charla. Pero tenerlo en la cabeza, ¿eh? ¿Y qué es una arpía? Pues la arpía se ha quedado
en esto. Me ha puesto una arpía y ya está. Pero no, Disney no ha cogido arpías para hacer nada. Los unicornios, mira, los magníficos unicornios, que hoy día también están tan de moda, se han puesto de moda los unicornios. O los unicornios se creían que eran caballos blancos, con patas de antílope, ojo y barba de chivo y un cuerno en la frente. Bueno, pero eran tan potentes, tan fuertes, ese animal, que era capaz de derrotar a elefantes. El elefante era como lo máximo, o sea, lo máximo que había no se podía derrotar. Origen, tiene muchos orígenes. Uno de ellos, por supuesto, muchos de los orígenes de estos seres están en la India. Como estaba muy lejos y no se sabía lo que había allí, pues se dice también que vieron un rinoceronte y dijeron, esto es un unicornio, ¿no? Y luego eso se fue con el boca a boca. O también cabras que han nacido con los dos cuernos fusionados en uno solo, que ya sabéis que nacen cabras con dos cabezas, nacen cabras de todas las maneras. Pero esto sí es real. En 2008, en el Parque Natural de Prato, en Italia, se encontró pues este cráneo, bueno, con un cuerno en el centro. No un unicornio, evidentemente, por lo menos como lo dibujaban. Pero claro, los medievales usaban este tipo de mitos para enriquecerse también. Porque decían que el cuerno ese, bueno, pues era... Hoy día, si viviésemos en la época medieval, nos dirían, pues el cáncer se cura con cuerno de unicornio, seguramente, ¿no? ¿Y cómo puedo conseguirlo? Pues mira, yo te voy a cazar uno, yo sé cómo cazarlo, que por cierto, se cazaban, es que son cosas, yo, de verdad, igual que yo hablaba en parte, y digo, ¿qué está saliendo por mi boca? ¿No? Pues hoy igual, mientras hablo, pienso, mi cabeza dice, pero está un poco... Pues, ¿cómo se caza un unicornio? Queridas amigas, pues mira, tú coges a una virgen, la llevas por el bosque, los unicornios se acercan a las vírgenes, porque sí, porque ellos son así, y entonces ya lo cazas. O sea, así, tal cual, ¿no? Bueno, en un principio se pensaba, claro, que tenía el cuerno era negro, la punta roja, la base blanca, eso, las propiedades medicinales, que curaba, por supuesto, problemas estomacales, epilepsia, envenenamientos, en fin, incluso remedio contra la muerte. Y pagaban cifras astronómicas, como os podéis imaginar. Y claro, para convencer de todo esto, ¿cómo se hace? A través de la imagen, que es como se nos convence de todo. Por cierto, esto es como un anuncio de la época. O sea, hoy día te lanzan un anuncio, una buena campaña publicitaria y tú te la crees. Y te compras el medicamento o lo que sea. Eso es así. Pues antes te hacían un tapiz, iban los nobles allí y decían, ¿esto qué es? Dicen, no, eso es el unicornio. ¿No te has enterado que lo caza con la Virgen y te cura la... Dice, ah, sí, dame bien, ¿sabes? Pues así era. Claro, hacían este tipo de tapices y con los leones. ¿Habéis visto los leones abajo? ¿Cómo son? ¿Qué leones son estos? O sea, son increíbles. Y luego cada uno pues lo dibujaba a su manera. Con el cuerno dorado, para acá, con medio lomo rojo. Mientras más fantástico, más te lo crees. Pasa como con el amparto. Mientras más una montaña, he hecho una montaña de trigo de 10 metros y tal. Dices, pues esto puede ser real. Bueno, lo que he dicho. Claro, también Rafael Santos, todo esto te lo pintaba de esta manera la Lady with Unicorn, ¿no? La chica virginal, con el pequeño unicornio aquí cogido, en el siglo XVI, pues ahí lo tenemos todo. Claro, hoy día ya es más, hay gente que intenta pasar por unicornio, pero no, los memes están ayudando mucho. ¿Y en qué se ha quedado el unicornio? Hoy día, pues lo mismo, se dulcifica. O sea, estamos en la época de la dulcificación. El pequeño pony unicornio, ¿no? Tan bonito, ¿no? Pues ya esto que, como decía antes, la estética freak de la diferencia. El unicornio creo que es un poco el símbolo de lo que se ha dado a llamar la generación de copito de nieve, ¿no? Que sabéis esa teoría que hay del copito de nieve, que dicen que los padres han cuidado tanto de los hijos que le han dicho, eres especial, como tú no hay nadie, te lo mereces todo, ¿no? Y claro, los
copos de nieve son cada uno diferentes. Entonces cada uno nos creemos diferentes y no aguantamos que nos digan lo contrario. Entonces, alguien me ha puesto un dislike. No puedo, pero yo no soy especial. Yo no soy diferente, mamá. Yo no sé. Esa es un poco la teoría del copito de nieve. Bueno, ser único y, por supuesto, que yo pienso eso, influye mucho la estética de las redes sociales. Instagram, por supuesto, incluso yo estoy viendo muchos artistas que parece que pintan con la estética de Instagram. ¿Cuál es la estética de Instagram? Pues colores brillantes, todo muy blanco en todos los sentidos, ¿no? Algo que no haga daño a nadie, ¿no? Que guste verlo, que no sea grotesco, ¿no? En Instagram, ¿no? Y en TikTok, no te digo, lo estaban hasta gritando. En fin, esto, mira, un unicornio así, con la cabeza redondita, sonriendo y con alas. Bueno, el dragón. Del dragón se puede hacer una charla completa, porque la historia del dragón, por supuesto, sí hay una diferencia entre los dragones europeos, que son los tradicionales de la mitología de Grecia, Oriente Próximo y tal, y los orientales, ¿no? Depende de dónde lo leas. El inicio también lo tiene en Satanás. El primer dragón, uno de los primeros, aparece en la Biblia, que es la serpiente antigua. O sea, la serpiente siempre se asocia al dragón y dragón a Satanás. Ya digo, todos estos elementos eran gente mala, o sea, eran malos. Pero es verdad que también el dragón depende de la cultura, igual que hemos visto antes. Aquí, en Occidente, eran malvados, o sea, los dragones pues echaban fuego por la boca, se llevaban a la princesa, había que matarlos, tal, y a lo mejor en Oriente eran buenos, te daban buenos augurios, o sea, depende de la cultura, el mismo ser fantástico tenía connotaciones diferentes. De hecho, mira, he encontrado hasta esto medieval, que me ha hecho mucha gracia, la reina poniendo los cuernos con un dragón, o sea, ya son cosas que los flipan, ¿no? Y por supuesto, el arte hizo mucho para que la gente pensase que estas criaturas extraordinarias, un dragón con esta cabeza grande que echa fuego y otras cabecitas arriba, ¿no? Y para que la gente se lo creyese. Y vemos también aquí dragones orientales que no hacen daño, muchos de ellos no, otros sí, o sea, dependiendo. Ya digo que del dragón se puede hacer toda una charla completa, pero ya lo dejo para que lo investiguéis, ¿no? Y dragones de todo tipo. Un dragón con 2 piernas, mismo. Los gatos feos. O sea, es una cosa que esto ha cambiado radicalmente hoy día. Vemos la cara de este gatito, mira que son bonitos los gatos, ¿no? Pues, ¿por qué se dibujaban a los gatos feos? Porque era una bestia, un gato era una bestia. Pues lo consideraban malos, eran seres malignos, se asociaban a las brujas, también porque no se le encontraba en principio ninguna utilidad, porque iban a lo suyo y dijeron, pues lo vamos a dibujar feo para ponerlos de malos, ¿no? Lo ridiculizaban. Claro, no sé si se está limpiando. El cordero, no, el cordero es el símbolo de Cristo. El perro, valor y fidelidad, con lo cual lo dibujaban muy amable. El pavo real, parecido al ave fénix, lo vamos a ver, la inmortalidad. ¿Quién es inmortal? Jesucristo, que ha resucitado. Entonces, bueno también. El arminio, ¿no? La pureza y la virginidad. El conejo, fecundidad, leche y lujuria. Bueno, el conejo ya se sabe. Y el gato, pues todo tipo de mal. Pecado, criaturas malditas, asociados, como digo, a los diablos, a las brujas, con lo cual, pues, se hacían estas maravillas, que a mí me gustan tanto también, por otra parte, de estos gatos que los dibujaban así. Y como he dicho antes, pues para advertir a los creyentes de que se mantuvieran alejados. Después creo yo que, en cierto modo, los gatos se vengaron. O sea, claro, los echaban de las ciudades, los mataban y todo esto, ¿no? Pero cuando vino la peste, que vino a través de las ratas, no tenían gatos. Y al final, al no tener gatos, pues la peste se propagó más rápido. Bueno, en Sevilla se cargó casi a la mitad de la población, ¿no? La peste negra. O sea, pues ahora nos dimos cuenta
O sea, ¿tú te crees pintar un gatito así? Con esta cara, el pobre. O sea, que no es ni el extremo de Borja. Ay, o así, visco, así, todo. Bueno. Pero claro, depende de la época, los gatos han sido, en Egipto eran muy venerados. Ya digo que esto va cambiando con las épocas. Y vemos gatos momificados junto al faraón, junto a todo esto. Y por supuesto hoy día la visión que tenemos de los gatos ha cambiado pues completamente. Y la red ha hecho mucho. O sea, los gatos que muchos youtubers tenemos gatos porque nos gusta mucho, porque son bonitos. Aquí vemos a Rubio, ¿no? A Auronplay, a mi amiga Tel, con Jaime, con sus gatos. Se ha popularizado, tienen sus canales de YouTube también, los propios gatos, y se ha hecho un bien por, bueno, aquí estamos Claudio y yo, con nuestros 3 gatitos Esfinge, que también son maravillosos, y que gracias a las redes se le ha, o sea, que si nos viene la peste de nuevo, pues vamos a tener gatos para que no. Mira, esta es mi Cali, mi gatita Cali, la tengo que traer porque es una señora y mira, aquí está, ella, más buena. Bueno, los memes me gustan mucho. Un meme medieval, no es medieval, está hecho ahora, pero es típico. Bueno, el ave fénix, también, que habéis escuchado mucho fénix, ¿no? El ave fénix y tal, pues también viene de la mitología egipcia. Es muy curioso porque era un ave que duraba 500 años y durante esos 500 años hacía un nido con madera que era fácilmente combustible, y cuando pasaban esos 500 años el ave ardía y de la ceniza salía otra. Y ahora ya digerirlo, ¿no? Pues pensaban que el ave fénix pues existía porque mira, está aquí dibujado. Claro, los cristianos, con la apropiación cultural, dijeron lo que he dicho antes. Ah, que muere y renace. Pues entonces el ave fénix para nosotros. El ave fénix es Cristo. Cristo que ha resucitado y que tal. ¿No? Aquí vemos algunas representaciones con composiciones geométricas del ave fénix y todo esto. Que realmente, si esto fuese verdad, o sea, si se le pudiese insuflar vida, se moriría al momento, o sea, porque fíjate que tiene los muslos casi en la garganta, la cola le sale para abajo, o sea, son cosas. El grifo, bueno, esto es un grifo, no, ahora lo veremos. Espera, el grifo es esto, pero me he puesto el grifo para hacer la broma. Bueno, tenía cabeza de águila, cuerpo de león con alas, plumas doradas, por supuesto, un pico afilado con esas garras, 8 veces, o sea, decían esto y se quedaban igual, 8 veces más grande y fuerte que un león común mismo, y con sus garras se fabricaban copas de beber y con sus costillas arcos para disparar flechas. Claro, como no había tanta información, si tú realmente coges un cuerno de vaca, por ejemplo, ¿no? El cuerno de vaca bueno, todos los cuernos están vacíos por dentro, y tú dices, bueno, de vaca o de otro, ¿no? Un antílope o lo que sea. Dice, oye, mira, esto es la garra de un grifo. Pues tú, ¿por qué vas a dudar? ¿No? Y con esto se hacía toda esta mitología. El origen, claro, Próximo Oriente, como siempre, lo desconocido, es donde vienen las cosas. Y la pintura minoica con el famoso sarcófago de Hagia Sophia. Bueno, si todo esto se lo suma a que en la mitología griega, pues Apolo había ido a buscar grifos, regresó a Grecia, cabalgando en uno de ellos, pues dice, pues entonces será que sí, que han existido. Y con estos dibujos, pues ya mira, pues tú te lo imaginas, ¿no? Luego hay grifos de todo tipo. Se decía que custodiaban las cátedras de vino de Dionisios. Qué bonito, ¿eh? Qué poético. Y velaban por el oro que había en los desiertos del norte de la India. Fijaros que es una cosa que siempre se repite, lo de la India, ¿no? Mientras más lejos, pues entonces tiene que estar ahí. Es que no lo he visto nunca, hombre, que está en la India. ¿Te has ido a la India? No. Entonces por eso no lo veo. Y esto lo cuento porque me resulta muy curioso y muy de ahora, ¿no? Y además la cabeza esta me recuerda, ¿no hay una serie de anime de los gigantes? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Habéis visto todas los titanes? ¿No os parece un poco la cabeza de los titanes? Pues mira, esto es la mantícora, que es un ser tremendo, la cara y la barba de un hombre, cuerpo rojo del tamaño de un león, ojos azules y 3 hileras de dientes.
Se decía que la criatura venía de la India, por supuesto, cómo no, y tenía una voz horrible, un cruce entre una flauta y una trompeta. Rápida como un ciervo, la criatura era cruel y ansiaba carne humana. Toma, mira, aquí está. Tenía cola de escorpión, pero claro, con aguijones en cada lado, y se decía que picaba tan rápido con esta arma que cualquiera que se acercara se enfrentaría a una muerte segura. Podía utilizar su cola como arco y flecha. Además, o sea, no basta con eso, sino que hace un arco y una flecha con su cola. Claro, esto tiene que ser aterrador. O sea, si ya vemos una película de miedo y, como dije ayer, le da miedo ir al servicio, a alguno le da miedo ir al servicio, imaginaros antes, pues esto, ¿no? Que te va a venir el grifo y te va a comer. Bueno, y termino simplemente recomendando este libro, el libro de las maravillas del mundo de Marco Polo, por supuesto prácticamente todo inventado. Él fue, mientras estaba preso, no sé si en Venecia, no sé si era, pero él lo fue dictando a un escriba y redactó supuestamente su viaje a estas tierras. Y ahí vemos, claro, pues estos leones, como hemos visto, ¿no? De aquí, los cuerpos espines, pero que eran así de grandes y con esas... Son un poco como dinosaurios, ¿no? Se parecen. Estos seres, que después también te das cuenta que todas las culturas, como beben de todas, en la cultura japonesa, los yokai, que son los demonios de la cultura japonesa, hay este que veis aquí, que tiene la cabeza en el torso, hay demonios, sí, que un yokai, ¿verdad? Y bueno, este del pie es muy gracioso porque dice que había uno que tenía un solo pie, que lo vemos que se parece a la sirena, un solo pie, pero que cuando había mucho sol era tan grande el pie que se daba sombra para no pisar. Y bueno, y los cíclopes, por supuesto. Los dragones, parecen un poco dragones de juguete, ¿no? Incluso en la cola, uno en la cola tiene otra cabeza. Unicornios, como no, el unicornio existe. Los elefantes, fijaros qué extraño también, porque no lo habían visto nunca un elefante. ¿Cómo lo van a dibujar? Pues como les decían que era. Y lo que nos hemos inventado en el siglo XX, pues lo máximo ha sido el gallifante. Que es no sé si va a poder el gallifante, que claro, encima hemos sido tan cutres que mira el dibujito que se hizo. Cuando un gallifante puede ser perfectamente esto. No, ya que tenemos la tecnología, o esto, que molaría más, pero no, somos así. O sea, seguimos trabajando con la fantasía. Yo espero que, por supuesto, que sigamos mucho tiempo, a mí me encanta. Os digo que las cosas no lo creáis todo lo que hay que pensar, y me quedo con el unicornio del siglo XXI, efectivamente, que es esta maravilla, que estamos dulcificándolo todo tanto que mira. Así que espero que os haya gustado esta introducción a la historia medieval y ahora pues, preguntarme cosas, hablarme, contarme vuestra vida. Bueno, contadme. ¿Tenía alguna pregunta? Me surgió una cosa. Hablabas de lo friki como lo más similar a esto grotesco, ¿no? Pero decías que en nuestro tiempo lo grotesco no se admite. O sea, es otro tipo de grotesco, ¿no? O sea, que un tipo grite un montón o que haga todo tipo de, ¿no? En un vídeo se ponga ahí con los ojos, ¿no? Esto que es tan normal, ¿no? Que no hablan como personas, sino sí, como tengo 3 minutos, ¿no? Y tengo que sacarlo todo por donde sea. Ahí sí que encuentras como la similitud. No, yo he dicho que hoy día cada vez se está aceptando más lo grotesco. O sea, de hecho, si pensamos en Marvel, por ejemplo, no sé si la masa de Marvel, sí, ¿no? Si lo pensamos bien, la masa es un hombre verde, gigantesco, monstruoso, pero es un superhéroe, ¿no? O hay uno que es como de roca, ¿no? También, que eso podía ser, en el historia medieval podía estar perfectamente, pero son superhéroes. O sea, pasa lo mismo que con los gatos.
hoy día estamos viviendo una época en la que lo grotesco, muchos de estos personajes se están poniendo en otro nivel, en el nivel de la bondad, de gente que hace cosas por los demás, en los que la diferencia ya no es mala, ser diferente, digo poco a poco, no está, todavía estamos en una sociedad, en fin, pero que poco a poco se está aceptando y se está premiando eso, el ser diferente, el hacer algo que no hace nadie, o el tener un make-up que no lo tenga nadie o que lo tenga poca gente, lo cual antes no, antes todo eso era malo, eran demonios, eso había venido del inframundo, eso era una cosa de la India, pero que eso como te coja. Entonces, eso es lo que quiero decir. Ahora que sí, creo que gracias iba a decir a que conocemos más, a que tenemos más acceso a la información, pienso que no, todo esto es cíclico, realmente. O sea, todo esto va siempre pasa también con los movimientos artísticos. Unos van negando a otros, conforme se van agotando, y después lo que era bueno, pues dentro de 100 años va a ser malo, y ahora pasa con las modas también. Ahora se la falda corta, no, ahora larga. Ahora los hombres con falda, pues vale, a mí me gusta. Ahora te pinto las uñas de negro, vale, me gusta. O sea, es así. Y en la época que estamos viviendo, sí creo que se está valorando los frikis, ¿no? Que hace unos años, ¿no? Había un friki, era como un insulto. Ir al friki ¿no? Y hoy día, ¿no? Pienso que es friki. Ah, vale. Guay, qué guay, lo quiero conocer, ¿no? Yo pienso que es así, no sé qué pensáis vosotras, no sé. ¿Qué pensáis? Yo he tenido problemas por tener el pelo azul o porque se me vean los tatuajes o cierto estilo de vestir porque soy rara, porque me gritan cosas por la calle, porque, oh Dios mío, eres rara, eres una monster high, eres una friki. Entonces, está aceptado, pero no tanto. Claro, sí, pero vamos, ya te digo que yo no tengo el pelo de colores, pero soy un hombre con el pelo largo y con una trenza en la perilla. Pero yo también he tenido eso de que no se acepta la diferencia, incluso, ya digo, yo he dado clases en la universidad, pues los propios profesores y todo esto no aceptaban mi estética. Pero digo esto también porque cuando salí a la red, cuando hice mis primeros vídeos de YouTube, lo primero que me encontré fue eso. ¿Qué hace? ¿Qué? Sandro Rey, no sé qué me decían, ¿no? O que echa las cartas, o qué, así. Pero claro, ahora sí se nos escucha, ya cuando ven un vídeo otro, dice, oye, pero este chico es chico, no como chico, porque aunque tengo 300 años, ya sabéis, pero no como... Pero, como eso, quizás porque tenemos más acceso a la información, porque ya empieza a escuchar el vídeo y dice, pues este no está diciendo tonterías, este está informado, pues... Y ya se te olvida un poco la estética. Es cierto que también me han contado que en los cosplays, ¿no? Hay algunos que, por falta de educación, ¿no? Que los cogen, se hacen daño para que se haga una foto o lo que sea, o le dicen, ¿no? Pero bueno, también creo que son minorías, ¿no? O todo el mundo, cuando vas por la calle, todo el mundo te hace así y te dice cosas. No, sí que es verdad que poca gente. Me pasa más en el trabajo, como estoy cara al público de que se me acerque, no de que haya chavalinos que me miran desde lejos o que me señalan, pero por la calle no me ha pasado tanto. Sí que me ha pasado de que me digan cosas o de que incluso me intenten hacer una foto, pero no es tanto por la calle, como si estuviese expuesta a mi puesto de trabajo. Es verdad que esto pasa también como con los haters, ¿no? A veces tú lees un comentario, yo paso los haters, pero conozco a muchos youtubers, amigos y amigas que dicen, es que tengo mucho hate, es que me han puesto un comentario que tal, pero no son conscientes. Digo, pero bueno, ¿cuántos comentarios buenos tienes? Dices, pues 9.000. ¿Y cuántos malos? Pues es que me han puesto 3 comentarios. Y se fijan en los 3 malos en vez de todo eso bueno. Ya digo, gracias a la información, YouTube, por ejemplo, los vídeos te dice el porcentaje de me gusta y de no me gusta que tienen los vídeos. En mi caso, yo tengo un 97-98% de me gusta, ¿no? Respecto a los no me gusta en mis vídeos. Con lo cual, la gente, y además la gente en la red es anónima, y como no le gusta algo, te lo pone, porque es igual, porque son anónimos. Entonces, a veces tenemos que hacer un ejercicio de esto, de decir, pero no soy aceptado por la sociedad, porque una vez uno en la calle me dijo tal, ¿no? Y dice, hombre, pues aquí no te hemos hecho nada, ahora sale todo el mundo.
tirándote del pelo, ¡Friki! Gritándote muy fuerte a la oreja. ¿Lo ves? Por eso digo que creo que grotesco, diferente, todo eso se está aceptando cada vez más y menos mal, ¿no? Porque, bueno, antes que todavía se mata gente por su orientación sexual y por ser de ciertos países de ahora. Eso es otro tema. ¿Qué más? Contadme vuestra vida. ¿Alguien de Bellas Artes aquí? ¿Alguien de Bellas Artes? Fíjate, qué curioso, ¿eh? Estos los 3 días. Nadie de Bellas Artes. Antonio, yo sí que tengo una pregunta. Yo me voy al morbo directamente. Venga. Me quedé con la copla de cuando hablabas de las malformaciones. Y me pareció entender, no te explayaste mucho, pero como que te parece mejor que la Biblia sí que veneren de alguna manera a esa gente y que aquí pues somos demasiado críticos o directamente los marginamos, ¿no? Sí. Y es que yo estoy un poco... No me parece bien, lógicamente, la marginación de este tipo de personas, pero luego lo de la India tampoco es que lo comparta, pero sí me pareció... Tengo toda mi... Vamos, eso... Ahora te voy a dar una chapita. Bueno, mira, no, porque cuando yo vi un reportaje, de hecho, también me leí un libro de una colección que sacó Iker Jiménez, un chico muy simpático, bueno, pero de El Hombre Elefante, de todo esto, los hombres lobos que son realmente hombres y mujeres que les salen mucho pelo, hombre lobo, y bueno, pero vi un reportaje, he visto varios, y hay una historia que es real, de 2 hermanos que nacieron unidos, ¿no? O sea, claro, cuando tú naces unido a otro y te educan así, para ti es normal. O sea, es que lo vemos desde nuestro punto de vista de que no tenemos unido a nadie y de que tú tienes que ser como yo. O sea, tú no puedes, a no ser que corra peligro tu vida o tal, ¿no? Pero en la India también había 2 niños que estaban unidos desde el nacimiento, le preguntaban, crecieron, allí estaban casi adolescentes los 2, se les veía andar con dificultad, pero no te creas, o sea, ellos, uno hacía así, el otro así, y andaban, y tenían una vida diferente, porque son diferentes, evidentemente, pero estaban, y encima eran venerados como dioses, ¿no? Con lo cual no tienen problema, o sea, es una manera de que no les falte de comer, digamos, o sea, de mantener, de que pues, como eres deforme, no puedes trabajar, pues te vas a morir de hambre. No, la gente le da ofrendas, con lo cual es una manera de cuidar a esos diferentes, ¿no? Luego, cuando le decían que si a ellos ya de adolescentes, ¿queréis que os separemos? Dice, no, sí, pero ¿cómo me va a separar de mi hermano? Si yo he vivido toda mi vida con mi hermano, ¿qué me va a separar de qué? No, es que pues tenemos que separar, es que los de la India no querían que los separasen. En Occidente hubo 2 hermanas que nacieron así también unidas, también crecieron y tal, y como es Occidente, pues un médico, Lumbrera, pues dijo, os voy a separar porque, yo qué sé, corre el peligro de nuestra vida, o a saber, el peligro de nuestra vida corre ahora mismo también, pero bueno. ¿Y qué pasó? Hay riesgo de que una muera, de que tal, efectivamente, pues se cargaron a una y la otra se quedó medio. Sin embargo, una historia más antigua, creo que finales del siglo XIX, principio del XX, de 2 hermanos que eran, no recuerdo si eran chinos o una cosa así. No, creo que eran Estados Unidos. Eran 2 hermanos que nacieron unidos, ¿no? Esto es real, ¿eh? Es real, con fotografías y con todo. Creo que en Estados Unidos. 2 hermanos que nacieron unidos, crecieron unidos, ¿no? Se llevaban más o menos bien, 2 hermanos, trabajaban en el campo y tal. Se casaron con 2 hermanas. O sea, tuvieron su vida normal y conocieron a 2 hermanas y uno se casó con una y el otro con la otra. Claro, entonces, ¿cómo vivían, ¿no? su vida? Pues uno tenía la casa en una parte del terreno, el otro en otra. Una noche dormían en la casa de uno con su mujer, el hermano pegado, su mujer aquí, el otro durmiendo, y el otro día dormían en la casa del otro. Sí, claro, nosotros decimos, por Dios, pero
Pensad que ellos han vivido toda la vida así. O sea, ellos lo veían normal, ¿no? Le dijeron, ¿queréis que os separemos? Y dijeron, no quiero que me separen. ¿Qué pasó? Que ya de mayores, ¿no? Uno de ellos tuvo una enfermedad, ya de mayores, y se iba a morir. Ya estaba en las últimas. Entonces le dijeron, mira, estáis unidos. Como se muera tu hermano, te vas a morir tú, porque, claro, si a él le deja circular la sangre, al rato quiere que te separemos y todo, y dijo que no. O sea, entiendo yo que se verían con... Y efectivamente, murió el hermano y 2 o 3 horas después, pues murió él, porque no quiso que lo separaran. Por eso te digo que tenemos que repensar todo este tipo de cosas. A veces hacemos barbaridades y si normalizamos todo este tipo de historias, quizá a lo mejor la gente que nace así pues pueda ser más feliz o no. Ya digo que eso es una cosa que la tenemos ahí, tenemos que reflexionar, pero que aquí intentamos que todo sea normalizado. Es un tema complicado. Yo, sí. la normalización, por supuesto, me parece bien, pero te lo preguntaba sobre todo por calidad de vida. ¿Hasta qué punto la calidad de vida es buena o no? Que, oye, si no se quiere separar, pues que no se separen, y el que se quiera separar, que se separe. Claro, pero ¿qué es calidad de vida también? ¿Qué consideras que es calidad de vida? Porque estos dos vivían en el campo, tenían su mujer, se llevaban bien. Porque coincidió que se enamoraron de 2 hermanas y Sí, que todo iba bien, pero se como busca la hubiera vida. sido distinto, pues Claro, estaba claro. más complicado. Por eso digo que es que todo, si lo pensamos, si vamos unos pasos más allá, hay que pensar un poquito las cosas. Y lo diferente es lo normal, si lo pensamos bien. Ser diferente es lo normal. ¿No? ¿Qué más? Venga, más preguntas. Lo que queráis, ¿eh? Volviendo un poco al tema, por ejemplo en Japón, en la India y en América Central existían dragones y existieron en el mismo tiempo, en diferentes tiempos, y son culturas que jamás se tocaron. Es decir, la egipcia nunca tocó a la japonesa y a la china, y la americana desde luego a ninguno. Y sin embargo tienen dragones todos. ¿Cómo se puede explicar que en un momento dado, en 3 civilizaciones tan separadas, aparezca el mismo animal? Claro. Lo mismo con el hombre lobo, lo mismo con los vampiros, lo mismo con, como dice el otro, yo no creo en las megas. Sí, las hay. Sí. Bueno, piensa también que los dragones también vienen de los cocodrilos. O sea, lo más parecido a un dragón hoy día es un cocodrilo, que es también lo más parecido a un dinosaurio. Pero, por ejemplo, en el caso de México, era una serpiente alada Sí. y volaba. Claro. Pero no vuela. El dragón japonés también vuela. Y la serpiente Set, pues era una serpiente gigantesca y enorme. A lo que te voy es a que, ¿hasta qué punto eres capaz de asegurar que nunca han existido dragones? Ah, bueno, pero eso no... Bueno, no tú, Claro, ¿hasta qué punto se puede asegurar que nunca ha existido ninguno de estos animales? Sí, pero eso entramos en eso, que es el ser humano y que no existen los extraterrestres, o sí, no lo sabemos. Claro, pero yo creo que ahí es algo que pienso que es intrínseco al ser humano. O sea, como he dicho antes, imaginación y fantasía. Tú me dices que una serpiente alada, uy, pues, y aquí igual, claro, hay pájaros, hay serpientes, pues una asociación sencilla. Yo he visto una serpiente alada, porque ya he visto esos 2 elementos y en mi cabeza las he fusionado. ¿Entiendes? Ya, pero convencer a Sí. una nación entera que hagan 3 Pero mira, no pirámides convencer para tantas llegar a una cosas. serpiente alada. No, claro, pero como digo, eso viene a través de la imagen, de la publicidad realmente de la época. Cuando te lo repiten una cosa, otra, y te enseñan muchas imágenes y se hacen sacrificios para tal, tú te lo crees. Es así. Así que yo creo que eso es intrínseco a nosotros. Y lo va a seguir siendo. Yo pensaba, cuando empecé a investigar sobre todo sobre este tema filosóficamente hablando, pensaba, digo, bueno, pues hoy día ya no. Hoy día ya tenemos mucha información, ¿no? ¿Cómo que no? Y todos los animales que nos inventamos, todo. Y vamos a seguir, ¿eh? Que no... Porque quizás la realidad no nos basta. Necesitamos inventarnos otras cosas porque nuestra mente es tan compleja que solo con lo que vemos no nos sirve para vivir. Yo pienso eso. O que
precisamente porque estamos evolucionando y aceptando cosas que antes no aceptábamos, aceptamos el hecho de que tal vez no estemos solos en el universo. No, sí, sí. No, Que ya en el universo puede haber gigantes o unicornios. Sí, sí, sí. Que por cierto la Tierra es plana, no sé si lo sabes. Sí, sí, sí. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí, no. O sea, todo... Sí. Bueno, buenos días, Antonio. Quería preguntarte, en tu faceta de profesor en la cárcel, cuando estuviste en la cárcel, ¿viste por el tipo de personas a las que les dabas clases que tenían una manera de dibujar o de ver la realidad o de explicar diferente, ¿no? Un poco hablando así del tema de la diferencia. Pues sí, sabéis que estuve 3 años en la cárcel dando clases y efectivamente fue una experiencia que yo me di cuenta que ellos, o sea, eran más libres pintando. O sea, claro, la pintura se le daba, no tenían que comprarla y podían gastar la que quisiesen. No se les permitía vender, lo cual es muy importante. Y yo le daba, vamos, por supuesto cada uno podía pintar lo que quisiese, ¿no? Sus cuadros, respecto a los cuadros, porque yo he dado clases en la universidad. He dado clases a un grupo, eran unos talleres ocupacionales de mujeres desempleadas, a niños en riesgo de exclusión social. En mi academia, todo tipo de perfiles, como os podéis imaginar, desde el año 2000. Estamos en 2020, ¿no? 20 años. Pues los más libres, o sea, la gente más libre a nivel artístico son los que estaban en la cárcel. Porque, efectivamente, no tenían libertad física, pero a nivel creativo, como es que no tenían que rendir cuentas a nadie, yo no juzgaba, no decía, esto lo tenéis que hacer así. No. Yo cada día le enseñaba una cosa. Hoy vamos a ver algunos cuadros de la época romántica, romanticismo. Hoy cubismo, hoy tal. Y cada uno hacía lo que quería, no tenían que preocuparse como mucho nos preocupamos hace tiempo por hacer cosas que gusten, ¿no? Entonces ya te está condicionando y hace una cosa que ni a ti mismo te gusta, o cosas que estén a la moda, o cosas que sean diferentes a todo, que esa es otra, ¿no? Es que tenemos que ser diferentes a todo, y al final, pues está prácticamente todo hecho, pero... Pues sí, es una peculiaridad que a mí me impresionó mucho, que hacían cosas pues, de todo, figuración, abstracción, investigaban, por supuesto, en lo formal, en el color, si querían hacían copias o otra cosa, variantes, había, y claro, como eran muchos, claro, algunos eran asesinos, vamos, gente que también está por la calle, porque antes estaba en la calle, ¿no? Habían tenido unas vivencias muy fuertes, ¿no? O traficaban con droga, o la habían consumido mucho, tal. Esas vivencias que habían tenido es lo que ellos después pintaban. Había recuerdo uno, que era chatarra. Supuestamente, ellos muchos tenían doble vida, ¿no? Pueden tener sus familias con sus hijos tal, y después eran el mayor traficante de tal. Pues había un chatarrero que tenía lo de chatarra, pero como una tapadera, y lo que hacía era traficar, ¿no? Bueno, pues hizo un cuadro que a mí me impresionó mucho, me gustó, que dibujó un mar de un verde oscuro con el agua que parecía sólida. Digo, parece como un mar de cemento. Y luego, en medio del mar, había un personaje muy pequeñito, que solo se veía la cabeza, y tenía la mano así, para arriba, y en el cielo, que parecía que iba a empezar a llover el cielo, oscuro tal, había una mano gigante haciéndolo así, ¿no? Como condenándolo, una especie de mano de Dios, que decía, no, tú estás en medio del mar, o sea, no había ni barca ni nada. En medio del mar, la mano de así, y me explicaba eso, y dice, así es como me siento yo. Dice, ese soy yo. Me siento en medio de esto, que no tengo salida, y encima, en este caso Dios, o la justicia, o lo que fuese, pues me está diciendo, pues por haber hecho esto te hundes ahí, ¿no? Y claro, son cuadros que te llegan, que te impresionan, porque los veo, como te he dicho, de mucha libertad
Y luego, a nivel de dibujo, a nivel de esas cosas, la iban aprendiendo. Había uno que creo que era uno que había pertenecido al Grapo, creo, y llevaba allí como 20 años, una cosa así. Pues se había sacado 2 carreras y el tío pintaba que no veas. Que vamos, una calidad pictórica brutal. ¿Por qué? Pues porque no tenía las ataduras mentales que tenemos muchos, ¿no? Que hemos tenido muchos. Es así. Es difícil también vivir en sociedad y tener en la cabeza no responder a nadie ni nada. Como digo, yo creo que después de mucho tiempo, desde hace un par de años, en mi caso concreto, por esta experiencia que he tenido y todo, sí he conseguido a nivel pictórico liberarme de todo. De hecho, ya ves tú que yo pinto caninas tamaños grandes y estoy más feliz que nada porque de niño siempre me han gustado los esqueletos. Es que siempre. Es que me iba a una feria y me cogía el llavero del esqueleto. Me compraba unos pañuelos de esqueleto. Los huesos me encantan. Me parecen fascinantes. Me parecen auténticas esculturas. Pero, socialmente, me decían, pero tú cómo vas a pintar esqueletos. Eso no se vende, me decían. No pintes eso, que eso no lo vas a vender. Pinta paisajes, pinta bodegones, pinta tal. Claro, ya llevo una edad y ya que me da igual de todo. Me he comprado mi esqueleto de madera, que me encanta, la Lola. Tengo otro esqueleto de tal. Ahora con la impresora 3D me voy a hacer lo más grande de esqueletos y de cosas. Y realmente sí considero que he conseguido a nivel intelectual hacer lo que quiero. Sin pensar en hacer algo para vender. De hecho, no hago encargos, por ejemplo. Ahora con esto de las redes, claro, me conocen, pues hazme, píntame, no, yo no hago encargos, paso. No hago encargos, no hago retratos, yo he hecho mucho y paso. Entonces, eso sí me lo enseñaron los presos. Precisamente el concepto de libertad. Había uno que me lo decía. Decía, yo aquí me siento más libre que muchos en la calle. Dice, porque mi libertad está aquí. Yo me levanto por la mañana, además te ponen la comida, sea quien sea, y te cuidan las calorías. Me pone la comida, me voy a la biblioteca, me pongo a leer, después vengo aquí a pintar, y después por la tarde pues veo la tele o no sé qué, y encima estaba estudiando para no sé qué, ¿no? Dice, hay mucha gente en la calle que se levanta angustiado a las 7 de la mañana, se va para trabajar, después llega a la casa, está con una persona que no quiere estar, después los hijos hacen la vida imposible, y al día siguiente otra vez dice, ¿quién está en la cárcel? ¿No? Aquí. ¿Quién está en la cárcel? Y ese tipo de cosas a mí me hicieron reflexionar mucho y llegar a ser la persona que soy. Ya ves tú. Así que, ¿qué más? Pregunta. Dígame. Esta conversación ya la hemos tenido antes, pero ¿por qué las nuevas tecnologías aplicadas adelante no se consideran? Lo hemos estado hablando antes. Es el que me ha ya metido lo de la Overland ahí. Lo de la 3D, que yo estoy completamente convencido. Pero es verdad que otro debate, que no tiene que ver con esto, pero que es muy interesante, es cómo estas nuevas tecnologías, que son muy nuevas, o sea, que me decía que tenía 7 años, ¿no? La impresora 3D o por ahí, 7 años y por supuesto no está popularizada ni nada. Una impresora 3D no es más que una herramienta que hace real una idea, pero es que eso es un pincel también, eso es una gubia para madera, eso es lo mismo. Sin embargo, por lo novedoso, yo no he visto en ninguna galería de arte de momento esculturas hechas con impresora 3D, porque quizás el concepto ya es erróneo. No la ha hecho la impresora 3D. Si decimos que la ha hecho la impresora 3D, es falso. Yo pongo la impresora y no hace nada, ¿no? O sea, ella no hace nada. Es un cacharro. Sin embargo, es el artista el que puede hacer una escultura mejor o peor, y después la impresora es la que te la hace en 3D.
pero quizás, incluso, no sé si sería bueno como cambiar el lenguaje. Algo hay que hacer, divulgarlo más, por supuesto, pero es que no le veo ningún sentido a que una escultura realizada por un artista e impresa en impresora 3D sea una obra de arte de primer nivel. No le veo ninguna... O sea, que me parece lo más lógico del mundo. ¿No? O sea, siempre que sea, claro, que tenga calidad, que es una herramienta más. Y lo que hice, no sé si fue ayer, fue dibujar con las gafas 3D estas. Para mí ha sido un gran descubrimiento. O sea, que yo estaba viendo un espacio tridimensional, yo me metía por debajo de la escultura, sí, es una escultura virtual, y por debajo yo me metía adentro. Bueno, pero es que pensar que yo soy una persona que soy licenciado en escultura, que me he llevado 9 meses para tallar una piedra de mármol así, día a día, con un martillo, con el martillo neumático, he tallado una pieza de madera con la gubia, con una maza de 2 kilos, para conseguir una forma que tiene en mi cabeza, ¿no? He hecho esculturas en barro a tamaño natural, que me llevaba semanas para modelarla así, y ahora resulta que me pongo unas gafas, me cojo 2 pinceles o dos elementos, que es lo que cogía, y hago así, y elijo el color, el rojo, no un poquito más oscuro, igual que hago con mi paleta en mi estudio. Elijo el color, elijo el pincel, y encima el trazo es mío. Claro, pues no es lo mismo, yo hago así que hago así. ¿Qué problema hay? Bueno, el problema que hay, sí es verdad que lo hablamos, es de que desafortunadamente en esta sociedad la cosa no tiene valor si no cuesta dinero. Y eso es también erróneo, pero bueno, si se llegase a alguna manera de comercializar, como hemos dicho, este tipo de arte, ¿no? Este tipo de creación, entonces sí se le atribuiría este valor que no tienen cosas que hoy día, por ejemplo, yo modelo una esculturita en 3D, ¿no? Y si yo el archivo lo libero, podría hacerlo, y cualquiera en su casa puede tener esa esculturita, si tiene la máquina, pierde valor, evidentemente, como todo. O sea, a más elementos iguales, el valor es menor, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaría si yo cojo yo modelo una cosa, ¿no? Y ahora, ante notario, como hemos hablado antes, ante notario, digo, voy a sacar 1 o 3. Y ante notario, este archivo lo destruyo. Y no va a haber más. Creo que entonces ahí sí, creo que se podría dar ese valor, porque ya no hay manera. A no ser que tú cojas esa escultura, bueno, podría ser una copia, claro, tú coges esa escultura, la escanees, la hagas, pero de todas formas va a dar igual porque no va a ser el mismo material, no va a ser el archivo original. Pienso que ahí sí es un pitido, ¿no? Un pitido. En el texto. Ya. No... O sea que sí, que veo que incluso uno de los caminos artísticos podría ir por ahí. Que tampoco le veo una innovación, no te creas tú que yo me parece que es la gran innovación dentro del mundo del arte, ¿eh? O sea, es una herramienta más que me gusta, pero... Y la voy a hacer, ¿eh? La voy a hacer, por supuesto. Porque yo tengo que innovar. De todas maneras, yo creo que eso ya está, ¿eh? Porque entre los frikis, sobre todo, el coleccionismo se pagan burradas. Pero nos decía, estamos hablando de que él ha intentado ir a ferias de artesanía, ¿no? Y tampoco lo considera artesanía. Claro, porque lo hace una máquina, no es... O sea, es un poco absurdo, porque ahora mismo no se sabe en qué categoría meterle a eso. Es como que... Bueno, como si los zarcillos de esto no hicieran máquinas también, que también los hay. O las cuerdas de los... Pero... como es tan nuevo, como se desconoce tanto, como no se ha popularizado, y realmente para algunos sí, pero para no hay tanta información sobre eso, pues... ¿Y no puede ser por la posibilidad de error?
¿Cuál? Es decir, tú al final dijiste, estuve unos 6 meses con un bloque así de piedra, tú ese bloque en un momento dado le pegas un martillazo, la partes a la mitad y jodiste 6 meses. Bueno, pero se puede pegar con resina también. Pero o sea, en el ordenador, al final no tienes esa posibilidad de error, de fallar, de que salga mal y tener que volver a empezar de cero con una cosa. A lo mejor por eso no se le da tanto valor como algo tallado en madera, que si se rompe, pues tienes que volver a empezar de cero y tal y cual. Yo es que creo que al final el valor lo tiene, bueno, por supuesto, la pieza en sí, pero lo que se le atribuye a esa pieza. Si lo pensamos bien, un cacho de piedra con forma humana no te... Y después dice, ¿la vía Miguel Ángel? Hombre, es que es una gran obra de arte. Por supuesto que sí, pero porque se le atribuye a esa pieza muchos valores que, bueno, históricos, la propia historia que tiene la vía Miguel Ángel, que es tallado por una sola persona, todo esto. O sea, que realmente el valor de las cosas no es por el material en sí. No, me refiero a la dificultad de trabajar con ese material. Ni siquiera la dificultad, pienso yo. O sea, el valor en muchas ocasiones es porque haya poco. Porque haya poco. Los diamantes, ¿no? Los diamantes es una piedra, no me jodas. O sea, ¿por qué vale tanto? Porque hay muy pocos, ¿no? Y porque es muy difícil conseguirlo y porque tal. O sea, que es una cosa... Por eso yo no tengo diamantes ni nada. Sí. Mira, volviendo un poco, ¿no? A lo que, no sé, bueno, que gracias, que me parece muy genial, que no te dije antes. Intentaba traer, como también decías, o sea, nada nuevo, ¿no? Este vestuario medieval que tiene una manifestación, ponte de otra manera. O sea, entonces tenía una utilidad, ¿no? Y educaba a la gente en los valores o lo que quería la autoridad de la época. Sí. Hoy, si lo llevamos a marketing y todo eso, el valor ya es cuestionable más allá del entretenimiento. Que es muy importante el entretenimiento, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea... Sí, claro. Entonces, eso te quería preguntar, ¿a qué niveles? Por ejemplo, Donald Trump, ¿funciona también a nivel de lo grotesco? Digo, no va a salir Donald Trump y al final salió... No. Yo pienso que es que los valores de las cosas también igual se tienen que repensar. El valor de lo grotesco hoy día, de estos superhéroes, que los superhéroes también enseñan algunos buenos valores. O sea, que es muy útil que un niño a veces, ¿no?, vea según qué superhéroe, ¿no?, pero lo tenga como... Yo digo que, vamos, ya no es Superman, pues ya es un poco antiguo, pero Superman es Jesucristo de ahora. O sea, antes el superhéroe era Dios, que resucita, que hace milagros. O sea, es un superhéroe, es un superhombre, ¿no? Pues hoy día tenemos, como somos, pienso en nuestro real, más agnóstico, más así, pues tenemos que inventarnos otro tipo de elementos, que ahí entra la fantasía, para seguir aleccionando a la gente, para seguir diciendo que es bueno y que es malo, ¿no? En la Biblia pasa mucho. Te dice, no, Dios ha dicho que no comáis animales que tengan 2 patas, no sé qué, dice cosas así. Pero que después investiga y resulta que es que esos animales pues tienen una parte venenosa. Pero claro, no le voy a explicar a los de la época, es que mira, tiene una... No, sino que te lo comes, pues no te lo comas porque Dios dice que eso no se come. Y entonces es más fácil, simplemente es más fácil. Pero muchas y otras cosas no. Otras cosas son para conseguir, pues, en fin, otras no para buenos fines, ¿no?, sino para conseguir más dinero de los otros, o favores de otro tipo, ¿no? O el derecho a la pernada, que eso es medieval, que no veas, ¿sabes lo que es eso, no? Hecho pernada, antes de casabas con tu mujer o lo que sea, y antes de acostarte con ella, el rey tenía derecho a pernada. Y si no, pues castigo, lo que fuese. En fin. No sé si te he contestado, no sé ni qué he dicho. Sí, bueno, un poco desde la fantasía, sí, ¿no? Pero me gustaría como
bajarlo a tierra, a ver si también desde los humanos, y te decía Donald Trump, pero también yo que sé, puede ser las Kardashian, ¿no? Sí. O sea, esto es como un mundo de lo grotesco, ponte que es... Sí, puede ser también, la cabeza puede ser grotesca también, sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo, aquí voy a hacer un elogio al entretenimiento. Creo que hoy día el entretenimiento, o sea, estamos en la cultura del entretenimiento, es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a estos cacharros, ¿no? Cada vez el ser humano tiene menos cosas que hacer, tenemos más tiempo libre. Eso es así. O sea, para mantener una casa, antes, bien, normal, ¿no? Tú tienes que barrer, que fregar, que esto, que hacer de comer, que tal. Pues hoy día me enchufo el aparatito y me limpia la casa, sola. Y no es una persona, sino los nuevos esclavos, ¿no? Que son los de estos, claro. Y si tengo que enviar un trabajo para tal, hago así, pip, y te lo envío. No tiene que ir el cartero a mi casa o yo con los escritos y llevárselo en caballo, montado a caballo a tal sitio. O sea, cada vez nos estamos liberando más, el ser humano, tenemos más tiempo de ocio, y ese ocio hay que rellenarlo. Porque si no, no sé lo que puede pasar. Vamos a, no sé, hacer, no sé lo que puede, la verdad es que no lo sé. Pero incluso a nivel de... Yo, por ejemplo, no tomo drogas, no es que piense que estén bien ni mal, pero que yo no las tomo. Cada vez... ¿Por qué se está permitiendo cada vez más el cannabis? Porque tranquiliza a la gente. Tiene propiedades medicinales. De hecho, no... Vamos, según ciertos estudios, según lo que lea... no es tan dañino en principio para tal, pero sobre todo porque cuando hay una sociedad demasiado ociosa, podemos intentar quedarnos con el poder, porque ya empezamos a pensar, por eso de ahí el fútbol, de ahí todo esto, y el ocio, pues sobre todo para los poderosos, es importantísimo. Bueno, pienso para los poderosos y también porque la gente necesitamos entretenernos, ¿no? Tú te quedas quieto así y ya quieres hacer algo, ¿no? Es muy difícil. Habéis intentado quedaros quietos sin hacer nada. Bueno, a lo mejor meditáis todo, pero quietos sin hacer nada a lo mejor una hora o... Ha habido una cuarentena. Una cuarentena, sí, pero quieto, es decir, no voy a hacer nada. Es dificilísimo, ¿eh? Volverse al trabajo con la cabeza tal y decir, me voy a quedar así en el sofá media hora. Pero tu cabeza hace... Bueno, eso es descansar. Pero digo, eso es la siesta, lo que sea. Pero digo el decir, no voy a hacer absolutamente nada. Tu cabeza no te lo va... Vamos, no te lo va... Por eso trata de la meditación y todo esto. Pero eso también depende de la persona. Sí, tú eres capaz. Una persona inquieta de antemano, claro. A mí me ha dado una ansiedad tremenda. Claro. Y tengo libros de sobra, películas y música para eso. Y digo yo, coño, tengo ganas de hacer algo, no sé. Claro. Correr por casa. Está bien. Pero eso digo, creo que va intrínseco con nosotros, ¿no? Para vivir tenemos que movernos, ¿no? El movimiento es vida y la quietud es la muerte. Dígame, caballero. El tema de los residuos puede haber incluido en que el terraplanismo en todas estas alternativas estén tan de moda volviendo a... El tema de los misterios medievales. Pues no lo sé, no lo enlazo yo con el terraplanismo, porque lo que haría falta ya es que dijesen la Tierra es plana y los unicornios existen, que ya sería más maravilloso todavía. No existen, sí, porque tal, ¿no? Porque te dan argumentos para todo. Pero la verdad es que no lo he asociado nunca, ¿no? Sí, eso sí, claro. Fíjate, cuando se ven los mapas que hacían de los mapamundi, pues de ahí atas 2 o 3 cabos y ya dices por la tierra hueca, claro. Y ya empiezas tú a pensar por qué tiras de este hilo en vez de este. No, en vez de tirar de los dos, no, tiro de este nada más y este me lleva al otro y tengo mi teoría y a ver qué pasa aquí. Sí, claro. ¿El qué? Que si el mapa es plano, la Tierra también. Bueno, por supuesto. Que hay un abismo, nos caemos ahí en el, no se sabe dónde. No, está la barrera de hielo, por favor.
No, pero claro, después de esas convenciones de los terraplanistas, ¿no? Todo súper... Yo flipo con esas cosas. Yo lo veo, yo cuando veo esas cosas, igual que cuando voy a India y esto, y veo a la gente adorando a Ganesh y todo esto, yo no me implico, o sea, yo lo veo como desde fuera, como un show. Para mí es un show. Digo, no veas esta gente aquí, ¿qué hacen? Y yo hablando, y yo, ¡buah! O cuando veo lo hablábamos anoche también, los reportajes estos, que a mí me encantan, ¿eh? A mí me encanta porque, evidentemente, no me creo nada, lógicamente, pero me dice, no, nos hemos dado cuenta que los extraterrestres son ángeles. O sea, te lanzan eso. Y ahora te dice, es que hemos encontrado en la cultura azteca este grabado que ves que tiene como un aro arriba, ves que tiene alas. Claro, era un alien que vino, pero que no son aliens, sino que son ángeles, y ahora empiezan a tirar así de esto y te lanzan una teoría que dice, bueno, pues lo mismo, pues a lo mejor eran ángeles, ¿no? O sea, si te lo quieres creer, te lo crees, ¿no? Pero yo esas cosas me fascinan porque pienso que, evidentemente, está todo esto de la fantasía que se han creído uno y algunos se lo han creído de verdad, ¿no? ¿Y lo contrario? ¿El qué? Y lo contrario, por ejemplo, el caballo de Troya, sí, que no eran ángeles. Por ejemplo, ¿era gente del futuro o son extraterrestres? ¿Te parece más plausible que lo contrario? No, ya te digo, yo estoy viendo, vamos, aquí ahora mismo aparece un unicornio real y yo puedo comprobar esto y digo, o sea que no es que yo no lo creo porque no lo he visto, yo soy muy pragmático, o sea, pero que si yo lo veo y me lo demuestra y tal, que yo no digo que no exista, ¿sabes lo que digo? O sea, no creo que sea lógico que yo diga ni siquiera que no existen los unicornios, fíjate lo que te digo. Porque, digo, no puedo demostrar que no existen. Tampoco puedo demostrar que existen. Le pasa lo mismo que a Jesucristo. No hay nada que demuestre que Jesucristo existió. No lo hay, ¿eh? O sea, los libros. Pero, ¿cuántos libros? No, históricamente... Es que un libro no es una ni menos. O sea, no demuestra un libro, pues entonces los unicornios también. Si damos por bueno que existió Jesucristo, tal y como te lo dice la Biblia, el unicornio también. Pero es que la Biblia no es el único donde... Vamos a ver, Jesucristo como Salvador del mundo es en la Biblia. Pero hay escritos romanos, hay gente, escritos judíos que no lo aceptan como Mesías, en las cuales se habla de él, se habla de su vida, no como el Jesucristo que tenemos aquí, pero sí como un tío normal y corriente que estudió, que tuvo su familia y que hizo lo que dio la gana. Entonces no es Jesucristo de la Biblia, ¿no? No, pero te digo que religiosamente no se puede demostrar que sea Dios, pero sí se puede demostrar que existió. No hay nada que demuestre que existió. Lo único que se ha encontrado como prueba física es un talón que tiene un clavo puesto de una crucifixión, por lo cual se dice que las crucifixiones existieron, pero que es un talón en general. O sea, ni siquiera es un talón que se pueda decir que es de Jesucristo ni nada. Esto lo hablo mucho con mi amigo S. Medani, el cura youtuber. Y claro, digo, pero tú no puedes demostrar que no existió nunca. Digo, ya, y tú, que existió. O sea, nos quedamos en la misma, ¿no? Pero es que entonces no puedes aceptar nada más atrás de 1900. Antes de la fotografía no puedes aceptar nada porque todos los conocimientos que tenemos anteriores son en libros. Pero es que... Y sin embargo aceptamos a Aristóteles, a Platón... Sí, pero que después de leer la epopeya de Gilgamesh y encuentras muchos pasajes, son anteriores a la Biblia, por supuesto, que otro superhombre y otro tal, y te encuentras con cosas que te las ves en la misma historia de Jesucristo, en la Biblia, en otros sitios. Te encuentras en escritos de los Vedas, por ejemplo, o de esto, que hubo una inundación, curiosamente, fíjate, que se inundó la tierra entera para matar a todos los seres, y que hubo un hombre que hizo un barco y metió a los animales, y dice, oye, un momento, esto es la Biblia. Dice, no, esto es muy anterior. Y en las 1001 noches te encuentras historias que son igualmente una versión está en la Biblia. Pues dices, ¿no? ¿Esto qué es? Y la propia Biblia, sabéis que es una unión de muchos libros que decidieron que iban a hacer eso. Pero después están los evangelios apócrifos. Que en los evangelios apócrifos hay uno muy divertido, que me gusta mucho, de la vida de Jesús niño.
Porque sabéis que, claro, el niño Jesús nace en el pesebre y ¿qué? Y se hace grande, ¿no? ¿Y la infancia qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está la infancia? Está. La infancia del niño Jesús está. Y era un niño con poderes. Y era un niño que hacía, y no solo hizo un libro, dicen varios también, pero eso no son aceptados por la Iglesia porque, claro, que hacía palomas de barro y insuflaba vida. Y que si un niño le caía mal, hacía así y lo mataba. Claro, los niños son crueles, un niño con poderes, y luego venían los padres a ver a José y a María y le decían, oye, que tú has matado a los estos. Dice, niño, devuelve la vida. Y así le devolvía la vida. Así te digo, claro. O sea, que entonces, ¿qué pasa? Por eso digo que me encanta todo. Estas cosas a mí me gustan, pero a ese nivel, el nivel de la fantasía. Habíamos hablado antes de lo diferente y de lo original. Y yo creo que ya, por ejemplo, desde el siglo XIX, lo diferente se ha empezado a valorar, o sea, hacer como diferentes formas de arte, ¿no? Cosas que ahora están muy aceptadas, como puede ser el impresionismo o el perrafaelismo. Entonces se veían como algo raro o incluso se criticaban. Y, yo creo que gracias a las redes sociales hoy en día estamos viviendo como la existencia de diferentes cánones de belleza que conviven al mismo tiempo. ¿Crees que en un futuro podría incluso, volverse el arte algo tan personal y tan diferente como que incluso los cánones de belleza acabarán de desaparecer por completo? Hombre, la historia dice que el canon de belleza nunca desaparece. ¿Cómo sería que desaparece el canon de belleza? No que desaparece, sino que hubiera tantos cánones. No, entonces ese sería el canon de belleza. La diferencia total, ¿no? Eso es, a la vez es un canon de belleza. O sea, es decir, el canon de... Claro, tú estás hablando desde el punto de vista de ahora, el canon de belleza de el chico y la chica instagramers, ¿no? Digamos, joven, delgado, que la vida le va bien, ese tipo de... Y ahora se está dando lo otro, pero si se da lo que me estás diciendo, sería, sí, un nuevo canon de belleza que sus bases serían esas. Lo normal es el que sea diferente, y como hay dos personas iguales, tú no entras en el canon, ¿no? Pienso que eso sería. Muchas veces, pues es así, ¿no? ¿O qué sería? ¿Cuál sería tu concepto de que no hubiese canon de belleza? O sea, mi concepto de que no hubiese canon de belleza consistiría en que hay tantos cánones de belleza que tú puedes, como en la libertad absoluta, en el sentido de, que puede ir desde no me importa en absoluto la estética, estoy fuera. Me refiero a canon de belleza no respecto al físico, sino respecto a la estética en general. ¿No? Independientemente de que, si estamos hablando de, es que hoy en día tampoco se puede hablar de diferentes, ya no se puede hablar de cine o de escultura porque es que ya se está entremezclando todo. Claro, pero yo creo que vamos hacia lo que tú dices también, porque gracias a las redes, si vas a India, vas a ver que la gran mayoría de las mujeres visten con los saris, ¿no? Aquí yo no veo ningún sari, por ejemplo. Ellos ven, si vienen aquí, dicen, aquí vestís todos igual, también, y aquí pensamos que somos diferentes, ¿no? Pero ellos nos ven como todos iguales. Es verdad que ahora, gracias a la red, estamos viendo cosas que antes no se veía, pero estamos viendo diferentes cánones de belleza que lo estamos me veo yo mismo y digo, ¿de qué vas? ¿No? O sea, con unos anillos, las uñas negras, con este pantalón así que a mí me gusta, y con esto de la India, y con el pelo largo, o sea, ¿qué canon es este? ¿No? Pues es una unión de todo lo que he ido viendo que me ha gustado. Claro, es una estética propia. Sí, supongo, porque no sé si habrá por ahí tribus o lo que sea que sean igual. ¿Te imaginas? Una tribu, todo igual que yo. Mi tribu. Pero quizás, incluso aunque hubiera una tribu que vistiera exactamente igual, lo que para ellos simboliza la manera en la que visten, quizás no sería exactamente, claro, el contexto sería diferente. Claro, sí es verdad que la red lo que ha hecho es diversificar, y eso antes no lo teníamos, y hacer que aceptemos la diferencia como algo normal, eso sí, y cada vez más, cada vez tenemos, supongo, menos prejuicios, porque son puntuales los prejuicios que se tienen ante esto, y vamos por ese camino que me parece sano.
A mí me parece bien. O sea, lo contrario sería el que no tenga el pelo azul no entra aquí. Así que ¿se entiende? Eso sería, eso podía ser, ¿no? El que el que no, yo qué sé, cualquier cosa, que no lleve zapatos es un poco, que no sé, espero que no pase. Bueno, pues si no hay más preguntas me dicen que tenemos que ir terminando. Gracias a todos y gracias a Antonio. Nada.